Eh, pues hay varias razones. Una es que las plataformas de desarrollo de vacunas tienen muchísimo tiempo de avance científico. Estamos viendo el resultado de más de 10 años de trabajo científico y tecnológico para el desarrollo de vacunas. Ese desarrollo no se ha hecho en México, en parte porque no somos tantos los científicos trabajando en esa área y en parte porque tampoco ha habido la inversión. Todo este tipo de desarrollo tecnológico requiere de una inversión muy fuerte de industria privada principalmente, y eso no ha sido posible en nuestro país. Hasta donde entiendo, la colaboración que realizan el Instituto Mexicano del Seguro Social, Avimex y otros institutos como la Universidad de Querétaro, el CIMBESTAB Monterrey, etcétera, etcétera, pues no está dando los resultados que se necesitan. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto suficiente, porque está abandonada toda esta posibilidad científica, dada la situación de austeridad en que nos encontramos. A excepción de Avimex, todas las otras son inicios de prototipos de vacunas, están en las primeras fases del desarrollo de vacunas. Avimex es una compañía privada que tiene ya más de 15 años de experiencia en vacunas veterinarias y está iniciando con la primera fase de una vacuna contra SARS-CoV-2. Ese sí es el único, que yo diría, desarrollo mexicano que tiene asesores internacionales y que está en una fase más avanzada. Las demás sí están en fases muy incipientes. Hoy dijo el doctor López-Gatell que con lo que se ha vacunado a la población a este momento, sobre todo me refiero a los trabajadores que tienen que ver con la salud, se está asegurando que el 25% de la población ya haya logrado inmunidad contra el coronavirus. Lo dijo el doctor López-Gatell de esta manera y me gustaría, doctora, pedir un comentario. Ya tenemos una cuarta parte de la población mexicana en promedio es inmune al virus. Estos son datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que conduce el Instituto Nacional de Salud Pública y que los presentamos en una conferencia vespertina. En el periodo que se colectó la información y la sangre de los sujetos de la encuesta, que fue entre agosto y octubre, se hizo el análisis y en ese tiempo ya había una cuarta parte, 25% de personas inmunes. Entonces nos falta un 50%. En teoría, de cobertura, si llegamos a ese punto, empezaría a extinguirse la epidemia. ¿Qué crédito, doctora, merece el subsecretario López-Gatell? Justamente por encuestas serológicas han determinado que se han infectado un poco más de 30 millones de mexicanos. Pero necesitamos que estén inmunes, y son inmunes por eso, pero necesitamos que se vacunen ahora 70 millones más de mexicanos. Eso, por los números de las vacunas que se van a distribuir, no va a ser más pronto de un año. A pesar de que está aumentando el número de infectados, desafortunadamente no vamos a llegar a tener una cobertura. Leo Zuckerman, tú estás en la línea telefónica, también muy dispuesto al comentario sobre los grandes retos que va a enfrentar Donald Trump cuando asuma la presidencia, en un momento en que Estados Unidos lo recibe pues como una nación polarizada, una nación dividida, un hecho que no se va mañana cuando asuma Biden, sino que está heredando un pesado lastre, salvo tu mejor opinión, Leo. Buenas tardes. Buenas tardes, querido Pepe, a ti y a toda la audiencia. Bueno, pues hoy termina un largo y oscuro periodo del gobierno de Donald Trump. Todavía recuerdo, fíjate que nos tocó estar contigo ahí en la cabina aquel 16 de junio del 2015, en que te tocó reportar cómo el entonces magnate de los bienes raíces, Donald Trump, bajó de las escaleras de la Torre Trump allá en Nueva York para anunciar que buscaría la candidatura del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, en aquel famosísimo discurso, Pepe, en donde calificó a los mexicanos de violadores. En aquel entonces muchos pensábamos, incluyéndome, que Donald Trump pues no tenía posibilidades algunas de llegar a ser ni siquiera candidato de los republicanos, que lo que estaba buscando era 15 minutos de fama y bueno, pues la verdad es que sí encontró el ambiente, las circunstancias
adecuadas para convertirse no solamente en el candidato republicano, sino también en el presidente de Estados Unidos. Hoy termina la presidencia, Pepe, pero no termina, me parece, el trumpismo. Y está terminando la presidencia de Donald Trump con controversia, con polémica, como siempre con el caso de Donald Trump, porque la última decisión que va a tomar antes de la medianoche es a quién va a perdonar, Pepe. Según la Constitución de Estados Unidos, el presidente de ese país tiene el poder, la facultad de perdonar a cualquier reo, a cualquier persona que esté procesada judicialmente en ese país. Y bueno, generalmente los presidentes perdonan de acuerdo a las recomendaciones que le hace el Departamento de Justicia, pero ahorita en Estados Unidos los medios están reportando si va o no Donald Trump a perdonar a su familia, a Ivanka Trump, a Jared Kushner, en fin, y si se va a autoperdonar el presidente Donald Trump para evitar que lo procesen judicialmente en el futuro. Eso es lo que está todavía por verse a unas cuantas horas de que este personaje termine su periodo como presidente. Y está terminando desde luego la era Trump, y tú lo decías bien, con esa polarización tremenda que hay en Estados Unidos, que se ve precisamente lo que reportaban desde Washington, un Washington militarizado, un Washington que en lugar de estarse preparando para la fiesta cívica de la transición pacífica del poder, pues está llena de soldados de la Guardia Nacional, quienes están protegiendo al Capitolio para que no haya. Ante esto, ¿qué opina la doctora María Amparo Casar a estas horas, precisamente en su juicio? Doctora, es un gusto saludarte como todos los martes. Para mí también, Pepe, lo es un gran gusto. Mira, creo que no se trata de defender o de atacar al general Cienfuegos. Yo en particular creo en la inocencia de Cienfuegos y me parece correcto que el gobierno de México no se haya quedado cruzado de brazos ante la detención que se hizo en Estados Unidos. Pero creo que el punto no es ese, Pepe. Desde el comienzo no puedo realmente, y le he dado vueltas y he leído los expedientes, etcétera, no puedo imaginar peor actuación de parte de los dos gobiernos. El de Estados Unidos deteniéndolo sin habernos avisado, y hay que decirlo, esto también fue violatorio del Tratado de Asistencia Legal Mutua, ese que ahora dicen que nosotros violamos y que en efecto violamos. El de México acusando en primera instancia, el primer día, el presidente López Obrador en la mañanera, acusando a Cienfuegos y de que se hiciera justicia y que si era, bueno, todo lo que dijo y que se tuvo que echar para atrás esa misma tarde. El gobierno de Estados Unidos otra vez teniendo que aceptar y retirar los cargos, no sabemos bien a bien por qué, y el de México echando candela y ridiculizando a la contraparte, porque no solamente fue a la DEA, Pepe, fue a los fiscales federales y en última instancia incluso a la juez. El de Estados Unidos de nuevo ofreciendo pruebas, al menos las que conocemos, Pepe, que no resisten ningún parámetro de solidez, pero el de México también dando a conocer el expediente y la Fiscalía exonerando sin hacer diligencias. Lo dicen los expertos, lo único que hizo fue la Fiscalía una compulsa, nada más, entre los expedientes de la DEA y otras fuentes documentales, y a partir de eso decide, como se diría últimamente, fast track, ¿sí?, que es inocente. El de Estados Unidos exhibiendo las pugnas que hay institucionales internas entre los diferentes órganos de inteligencia y el Departamento de Justicia, y el de México, que es lo que me parece más grave y me sorprende que ahorita esté hablando de justicia el fiscal Gertz Manero, el de México anulando en la práctica la supuesta autonomía de la Fiscalía General y diciendo o insinuando que el presidente que tuvo que ver algo con las elecciones. Yo creo que al presidente no le correspondía ni culpar ni exonerar al general Cienfuegos y tampoco le correspondía entregar
y difundir esos expedientes que mandó Estados Unidos. Al final es un asunto político, es un asunto que se litigó fuera de las instancias judiciales.